Muy buenas noches y bienvenidos a La Mirada Justa. Volvemos a retomar los temas dedicados a la sociedad y en esta ocasión vamos a hablar de la cultura que hay que crear, una cultura alternativa, ya que la del sistema actual está visto que ha fracasado. Para ello tenemos a Ignacio Peláez. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Y al profesor de la Universidad de Granada, Ildefonso Camacho. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Pues si le parece, va introduciendo ya el tema, los puntos principales. Pues sí, en efecto, ya reanudamos después del paréntesis de la Navidad, ¿no? Después de varias semanas reanudamos nuestros temas sobre la sociedad. Y como tú muy bien has dicho, esta noche vamos a ver el tema, a tratar de que debemos crear una cultura alternativa. Porque ya hemos visto antes que la cultura que ha creado el sistema socioeconómico que tenemos, hemos visto que ese sistema pues ha conseguido varias victorias que van contra el hombre, ¿no? Por ejemplo, vimos eso, que una de las victorias que ha conseguido es que una de las dimensiones del hombre, concretamente la dimensión laboral, sea la que prime y ordene y mande sobre las otras dimensiones de la persona. Ha conseguido también otra gran victoria, y es que concebir al hombre, en vez de concebirlo como un sujeto de capacidades a desarrollar y un sujeto de derechos y deberes, pues concebirlo como productor-consumidor, ¿no? De tal manera que si tú produces o consumes, pues entonces tú cuentas en la sociedad, pero si no, pues tú eres una carga para la sociedad. Y finalmente la gran victoria que ha conseguido el sistema es conseguir que todo eso pues se vea como normal, es decir, todo eso se transforme en cultura. La cultura es la manera de, por decirlo así muy brevemente, la manera de sentir, pensar y vivir que tienen los pueblos y que tienen las personas, ¿no? Entonces, hemos visto que esta cultura pues produce víctimas. Y claro, lo que produce víctimas no es bueno. Entonces, esta cultura que tenemos actualmente no es una cultura buena. Y es por eso necesario crear una cultura alternativa. Entonces vamos a dedicarle una serie de temas ahora a cómo debe ser esa cultura alternativa que debemos crear para que sea una cultura humanizadora, ¿no? Y por eso, pues yo he invitado, como ya en otras ocasiones también lo he hecho, al profesor Ildefonso Camacho, al que yo le estoy muy agradecido, de que siempre que lo invito él responde, y él está siempre. Así es que, de antemano, Ildefonso, pues yo te doy las gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de la cultura alternativa. No hay de qué, ¿eh? Eso es. Bien, pues entonces vamos ya a meternos en harina, ¿no? Y yo he dicho a Ildefonso que esta cultura creada por el sistema pues ha producido víctimas. Entonces no es una cultura buena. ¿Tú qué piensas de eso? Es decir, a mí lo primero que me sugiere tu introducción es el hecho de que la cultura, tal como lo has definido, el conjunto de las costumbres, usos, valores, la cultura es algo que todos llevamos dentro, ¿eh? O sea, no podemos entenderlo como una cosa exterior a nosotros, de la que somos víctimas, sino algo que llevamos dentro, es decir, que se manifiesta en nosotros como una especie de tensión interna entre lo que son esos nuestros valores, la forma espontánea que tenemos de actuar, y luego ese malestar que nos produce cuando vemos que efectivamente eso genera víctimas. Y empezando por nosotros mismos, somos las primeras víctimas, porque al final esta cultura que se basa tanto pues en la competitividad, yo creo que la definición de que nos reduce a todos, a productores y consumidores y poco más, es una buena definición. Pero al final eso nos hace sentirnos insatisfechos con nosotros mismos. Es decir, que la contradicción la llevamos dentro. Por una parte somos así, y por otra parte experimentamos que al final no nos sentimos tampoco a gusto siendo así. ¿Es un poco lo que te quiero decir? Sí. Y yo creo que a mí eso siempre me preocupa mucho, porque por una parte podemos decir, llevamos dentro como una especie de freno para ser críticos con esa cultura, y por otra parte pues sentimos la necesidad de reaccionar, y por eso hablamos de una cultura alternativa. Claro, ya hemos visto en otros programas, que la cultura la hacemos nosotros, pero también ella nos hace a nosotros, ¿no? Entonces es algo interactivo, ¿no? Entonces no somos sujetos pasivos,
solamente de la cultura, sino que somos también sujetos activos, ¿no? Pero como tú muy bien dices, pues luego eso mismo nos produce pues esa desazón, ese malestar, el malestar de la cultura, ¿no? De que tantas veces también se ha hablado, ¿no? Y en efecto esta cultura que nosotros tenemos y que entre todos la hemos creado, claro, y que además ella también nos hace a nosotros, pues ha producido una serie de víctimas que podemos irlas enucleando, no todas, pero en fin, por lo menos tenerlas en cuenta algunas, ¿no? Una de las víctimas, o un malestar de la cultura que ha conseguido es esa fractura entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Entonces, que no es fácil armonizar la vida personal de la persona, su vida artística, su vida lúdica, su vida religiosa, su vida familiar, armonizarla con su vida laboral. No es fácil. Y claro, eso produce pues un malestar, un desajuste, una desazón, porque si tú, por ejemplo, Balta, pues por tus condiciones laborales, pues no puedes desarrollar como tú quisieras y como es bueno tu vida de familia, pues no cabe duda que eso te produciría un malestar, ¿no? Un desajuste. Y esa es una de las víctimas que ha producido la cultura. Sí, porque yo diría que de alguna forma el trabajo ha dejado de estar integrado en el desarrollo normal de la persona. No es una forma de expresar la persona sus capacidades, todas sus potencialidades, de desarrollarse como tal persona, sino se ha convertido simplemente en una actividad que me es necesaria porque me hace obtener unos recursos económicos que necesito para vivir, pero ahí se ha producido como un desgarro interno, que es lo que yo decía antes, consecuencia de que al final se nos considera como productores. Entonces, si se nos considera como productores, pues esa no es la realidad de mi persona. Y a mí me gustaría que cuando yo soy productor, que de alguna manera lo soy, eso no fuera algo que estuviera en contradicción con mi manera de ser, con mis aspiraciones, con todo lo que yo llevo dentro, ¿no? Pero es que nosotros muchas veces también llegamos a aceptar esa dicotomía y dividimos nuestra vida, entre lo que es nuestra vida de trabajadores, productores, en el nivel en que estemos situados en la sociedad, y luego ya lo que es nuestra vida, entre comillas, ahí es donde nosotros nos sentimos a gusto. Y yo digo, ¿no sería necesario caminar hacia una mejor integración de la vida laboral al nivel en que uno desarrolla esa actividad laboral con lo que es el conjunto de nuestra vida? Eso es, pues, bueno, una ruptura que produce la cultura moderna, ¿no? Si a eso le unimos la necesidad de consumo, pues entonces diríamos que la ruptura se profundiza, porque en último término el consumo yo creo que muchas veces lo que nos hace es privarnos o reducir nuestra capacidad de disfrutar de la vida, de disfrutar de las cosas. Todo se nos agota rápidamente, necesitamos comprar para cambiar, renovar lo que tenemos. Los móviles, pues siempre hay un móvil nuevo que suscita en mí la necesidad o el deseo de cambiarlo, y lo mismo pasa con los coches, y lo mismo pasa con la ropa, y entonces vivimos en una continua desazón, y eso nos impide disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Y por eso el dinamismo del consumo es un tema que muchas veces además hay un trasfondo de verdad, ¿no? Si usted consume más, se crea más demanda y hay más capacidad de crear puestos de trabajo. Bueno, es verdad, eso tiene una cierta lógica, pero tiene también una contrapartida. Me somete a usted a un estrés, a un ritmo que al final es malo para todos. Claro, porque se convierte todo en todos los bienes, en vez de poder disfrutarlos, pues se convierten en bienes de usar y tirar, ¿no? De usar y tirar. Y entonces, claro, para poder tener una mínima satisfacción tiene que estar constantemente pues adquiriendo nuevas cosas, consumiendo nuevos bienes. Fíjate, a mí eso me llama la atención, la forma espontánea de proceder de los niños con los regalos. Nosotros, que tenemos una mentalidad consumista, que no tienen todavía los niños cuando son pequeños, pues buscamos el regalo más sofisticado y tal. Y el niño, a lo mejor muchas veces, pues desprecia el regalo más sofisticado. Me refiero a niños muy pequeños, donde todavía esta cultura no se ha hecho presente, ¿no? Y a lo mejor, pues, se divierte más jugando con la caja de cartón donde viene el regalo que con el regalo mismo. O rompiéndole al padre el periódico que está leyendo, más que con el juguete que le han traído de la última generación. ¿Qué significa eso?
que cuando el ser humano actúa con la espontaneidad que tiene un niño, sobre todo cuando es pequeño, cuando todavía no se ha dejado contaminar por la cultura esta de consumo, por la publicidad, pues entonces tiene otras formas distintas de disfrutar de la vida, ¿no? Y necesita menos cosas. Yo siempre recuerdo que mi padre, que ya a estas alturas pues tendría más de 100 años de vida, me acuerdo que él decía muchas veces, cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos menos cosas, pero éramos más felices. Y eso yo creo que era una filosofía profunda, ¿no? Que en el fondo es una crítica de la sociedad de consumo, ¿no? Claro. Sí, porque otra de las fuentes de malestar que ha creado esta cultura es poner el lucro personal como motor de la economía, ¿no? Y eso, pues, naturalmente origina un egoísmo, porque si para mí lo fundamental es el lucro personal, yo el ganar más y el ponerme por encima, pues naturalmente eso va fomentando mi egoísmo, ¿no? La competitividad sin alma entre unas personas y otras, entre unos pueblos y otros, el enfrentamiento entre pueblos, la guerra es fruto también, pues eso, de ese poner el lucro personal como motor de la economía, la especulación injusta, el esquilmar a los países pobres, todo eso es fruto de haber puesto el lucro como motor fundamental, como motor primero de la economía. No sé lo que Ildefonso, que de esto sabe infinitamente más que yo. Yo creo que eso hay que ser un realista en el sentido de decir, la economía tiene su lógica, que es la lógica del beneficio. Eso yo creo que es indiscutible. Si eliminamos eso, la actividad económica pierde su dinamismo propio, su lógica propia. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es lo que yo me estaba refiriendo de ese lucro personal. Otra cosa es personal. Que eso se convierta en el absoluto. Claro. Pero al final nosotros siempre hacemos cuenta. Cuando tú tienes una empresa, cuando tú tienes cualquier institución en donde se manejan recursos económicos y donde no se manejan recursos económicos, al final siempre tenemos que hacer cuenta, y las cuentas nos tienen que cuadrar. Y el cuadrar significa un esfuerzo por la eficiencia, y eso significa mirar el uso del dinero. Y eso en último término, pues, como digo, tiene una cierta lógica que es inevitable. Ahora, el problema es, ¿eso está al servicio del ser humano, al servicio del bien común? Eso se convierte en un obstáculo para lo que decíamos antes, para que el trabajo pueda ser un trabajo que sea expresión de la persona y tal. Entonces ahí algo está fallando. Es decir, que esa lógica económica, que es así, hay que someterla a un cierto control, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahora se dice, es necesario que la economía española mejore su competitividad. Eso es verdad. Por tanto, detrás de la palabra competitividad hay algo positivo. Hay algo que no podemos ignorar, pero también es verdad que cuando la competitividad se convierte en lucha sin cuartel, termina produciendo víctimas. La crisis reciente pues nos deja muchos ejemplos de eso, ¿no? De mucha gente que no puede aguantar este nivel de competitividad, que donde cada uno lo que busca es salvar su pellejo a costa de lo que sea y al precio que sea y llevándose por delante lo que haya que llevarse. Y eso efectivamente produce sus víctimas. Es decir, ¿cómo podemos articular un dinamismo que es positivo, que es la competitividad, con la tendencia que tiene ese dinamismo a absolutizarse y convertirse en negativo? Convertirse en una máquina productora de víctimas. Ahí es donde yo creo que es difícil encontrar el equilibrio, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Sí. Incluso yo diría, puesto que en estos días estamos todos pues realmente apenados, ¿no? por la catástrofe de Haití, ¿no? Pues yo diría que en gran parte esto de Haití, los cientos de miles de víctimas de Haití, es fruto también de este sistema, de esta cultura que tenemos nosotros. Porque, a ver si me explico. Ese terremoto, por ejemplo, en el Japón hubiera producido a lo mejor 7 víctimas, 100 víctimas, como mucho. O en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son países desarrollados, países que tienen ya una infraestructura muy seria y muy rigurosa. Sin embargo, ocurre en Haití, que es un pobre pueblo,
Y se han producido, pues, yo que sé, hablan de más de 100.000 víctimas mortales allí, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues porque ese pueblo, por desgracia, es un pueblo que me parece que fue el primero que abolió la esclavitud, pero sin embargo ha seguido siendo esclavo. Ha tenido gobiernos corruptos, y luego los países, diríamos, desarrollados, pues tampoco le han ayudado